Sus ojos, siempre eran sus ojos. Mateo Anchorena se despertó con esa verdad grabada a fuego en el pecho, el cuerpo empapado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor del verano pampeano. La sensación de su pelo oscuro, desparramado en una almohada que no era la suya, el eco de una risa que nunca había escuchado despierto, se desvanecía como la bruma sobre el campo al amanecer, dejándolo con un vacío insoportable y un deseo ardiente que le recorría cada fibra del cuerpo. 7 años, 7 largos años de perseguir un fantasma en sus sueños, una mujer cuyo rostro se negaba a revelarse por completo, pero cuya presencia era más real que la de cualquiera de las 100 herederas que le habían presentado. El lujo de su habitación, con sábanas de hilo egipcio y muebles de caoba, era una jaula dorada que solo acentuaba su soledad devastadora. ¿Qué harías vos si el único amor que conociste solo existiera en tus sueños? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Y si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. El agua helada de la ducha no logró apagar el incendio que sentía por dentro. Media hora después, Mateo ya era otro hombre. Era el patrón, el heredero de La Escondida, un imperio de tierra y ganado que se extendía hasta donde la vista se perdía. Su día era una sucesión de decisiones frías y calculadas. El precio de la soja, la compra de un nuevo toro campeón, la disputa con los fondos de inversión que querían devorar sus campos. Cada firma, cada orden, era un ladrillo más en el muro que lo separaba del mundo. Una armadura pesada forjada con el apellido Anchorena. Desde el ventanal de su escritorio, observaba la pampa infinita. Una belleza salvaje y silenciosa que reflejaba su propia prisión. Anhelaba sentir la tierra bajo sus pies descalzos, ser solo un hombre, no un título, pero el peso de 5 generaciones lo anclaba a esa silla de cuero, a esa vida de apariencias donde cada gesto era una transacción y cada sonrisa una mentira bien ensayada. El contraste era una herida abierta, la pasión que lo consumía en la noche y el deber gélido que lo congelaba durante el día. Mateo, tenemos que hablar. La voz de Ricardo, el capataz, era grave y respetuosa, pero cargada con el peso de una autoridad que no venía del cargo, sino de haberlo visto crecer. Entró al escritorio sin esperar permiso, como siempre, y dejó sobre la mesa una carpeta de cuero con una lista de nombres. Victoria Pereira Iraola. Su padre ofrece fusionar las estancias. Seríamos invencibles. Mateo ni siquiera miró el papel. El solo nombre le provocó un sabor amargo en la boca. La imagen de una sonrisa perfecta y ojos vacíos. «No, Ricardo», dijo, su voz un murmullo bajo y peligroso. El capataz suspiró, un sonido cansado. «Hijo, ya rechazaste a 100 candidatas. El directorio está perdiendo la paciencia. Esto no es un juego, es el futuro de La Escondida». La mandíbula de Mateo se tensó hasta doler. «No me voy a casar con un balance contable. Solo lo haré cuando la encuentre a ella». Ricardo negó con la cabeza. La decepción marcando sus arrugas. «Seguís con ese cuento de la mujer de tus sueños. Es hora de despertar, patrón. La vida real no es un sueño». Pero ese día algo era distinto. Desde que se había levantado, una extraña vibración recorría el aire de la estancia, una corriente eléctrica casi imperceptible que erizaba su piel. El viento que soplaba desde el sur traía un aroma diferente, no solo a pasto y tierra húmeda, sino a algo nuevo, a un cambio inminente. Mientras caminaba por la galería principal, sintió una opresión en el pecho, una mezcla de ansiedad y una expectativa inexplicable, como si estuviera esperando algo o a alguien sin saberlo. Lo atribuyó a la discusión con Ricardo, a la falta de sueño, pero la sensación no lo abandonaba. Era una certeza irracional,
un presentimiento que se aferraba a él con una fuerza desconocida. Fue entonces cuando escuchó a doña Carmen, la cocinera, hablando con una de las mucamas en el patio de servicio. Ya llegó la piba nueva para la cocina, la hija de Rojas, el puestero que en paz descanse. Sofía se llama. El nombre flotó en el aire y, por alguna razón que no pudo comprender, el corazón de Mateo dio un vuelco violento y doloroso. Sofía Rojas sintió el peso de la escondida, mucho antes de poner un pie en ella. Lo sintió en el silencio denso y antiguo que envolvía el casco principal. Una bestia de ladrillo y tejas dormida bajo el sol de la tarde, con sus 23 años y una valija de cartón gastado que contenía toda su vida, se sentía como un grano de polvo a punto de ser barrido por la brisa. La opulencia del lugar era un grito silencioso. Los pisos de mármol pulido reflejaban su imagen borrosa como si no quisiera enfocarla. La platería en los aparadores brillaba con una luz fría y distante, y el aire olía a cera de abejas y a un poder tan inmenso que casi podía saborearse. Apretó la correa de su bolso con los nudillos blancos, un nudo de pánico y determinación formándose en su garganta. Era un mundo al que no pertenecía, un palacio donde ella estaba destinada a ser invisible, una sombra con delantal, y por ahora esa invisibilidad era su única y desesperada salvación. Su presencia en esa estancia legendaria era una cuenta regresiva. En menos de 2 meses, cuando la fiesta anual de la hierba marcara el fin de la cosecha, su vida dejaría de pertenecerle. Estaba prometida a don Anselmo Vargas, un estanciero vecino, viudo, 40 años mayor que ella y con la amabilidad resignada de un hombre que ya había vivido todo lo importante. La unión había sido decidida por su madre, una solución práctica y desesperada para asegurar un techo después de la muerte de su padre, el puestero. Sofía había aceptado con la dignidad silenciosa que la caracterizaba, entendiendo el sacrificio como un último acto de amor. Pero este trabajo en la cocina de los Anchorena era su última bocanada de aire, su último acto de rebeldía silenciosa antes de que las puertas de esa jaula dorada se cerraran para siempre. Quería sentir, por última vez, lo que era ganarse el pan por sí misma, ser solo Sofía, antes de convertirse en la señora de Vargas. Doña Carmen, la cocinera de toda la vida, la recibió con una mirada que lo evaluaba todo, desde sus manos encallecidas hasta la honestidad de sus ojos. No hubo sonrisas forzadas, solo una orden seca para que se pusiera el uniforme y empezara a pelar papas. Pero a media tarde, cuando Carmen luchaba por levantar una olla pesada de hierro fundido, su rostro contraído por el dolor de la artritis, Sofía se acercó sin decir una palabra. Con una fuerza que nadie esperaría de su figura delgada, tomó las asas y movió la olla al fuego. Carmen no dijo gracias, pero en sus ojos oscuros y cansados apareció un destello de respeto, un reconocimiento silencioso que valía más que cualquier elogio. En ese gesto simple y sin alardes, Sofía demostró quién era, una mujer que no esperaba órdenes para ayudar, que veía el esfuerzo ajeno y actuaba con una entereza que no entendía de jerarquías. Había ganado una aliada sin siquiera saberlo. Fue esa misma tarde, mientras el aroma del guiso llenaba la cocina, que doña Carmen habló por primera vez del patrón. No te vayas a asustar si lo ves. Parece que tiene el diablo en el cuerpo, pero es porque carga con el peso de 5 generaciones sobre los hombros, dijo, mientras revolvía la preparación con una cuchara de madera. El señorito Mateo es el hombre más poderoso de la provincia y también el más solo. Rechazó a 100 herederas, a las pibas más ricas del país.
porque dice que en sus ojos solo ve el reflejo de sus campos. Las palabras de la cocinera pintaron la imagen de un hombre enigmático y atormentado, un rey en una jaula de oro. Sofía sintió una extraña puntada de curiosidad, una empatía inexplicable por ese fantasma poderoso que gobernaba el lugar. Una corriente helada le recorrió la espalda, una advertencia silenciosa que no supo interpretar. Más tarde, en la pequeña y austera habitación que le habían asignado, Sofía se obligó a sacudir la cabeza, a espantar la imagen de ese hombre desconocido. ¿Qué le importaba a ella la soledad del patrón? Su camino estaba trazado, su destino sellado con una promesa hecha a su madre. Pensar en Mateo Anchorena era peligroso, una fantasía que no podía permitirse. Su compromiso con Anselmo era su deber, su ancla a la realidad. Se miró en el pequeño espejo colgado en la pared y se juró a sí misma ser invisible. Mantendría la cabeza gacha, se enfocaría en su trabajo, contaría los días que le quedaban de libertad y evitaría a toda costa cualquier encuentro con el dueño de todo aquello. No estaba allí para soñar, sino para sobrevivir. Sería una sombra, una más de las tantas que servían en silencio en esa casa inmensa, y nadie, mucho menos el patrón, notaría su existencia. Pero el destino tiene una forma cruel de ignorar los juramentos hechos en la soledad de un cuarto. Mientras fregaba la última de las ollas, con la cocina ya en penumbras y el único sonido siendo el crepitar de las brasas, escuchó algo que rompió el silencio de la noche. No era el viento ni el crujido de la madera vieja. Era el eco inconfundible de unas botas de montar sobre el mármol del salón principal, un caminar lento, pesado, cargado de una autoridad que parecía hacer vibrar las paredes. La piel se le erizó con una violencia inexplicable, y su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, como un animal atrapado. No sabía por qué, pero entendió con una claridad brutal que en esa casa había muros que no se podían escalar y destinos de los que era absolutamente imposible escapar. La red invisible ya se estaba tejiendo a su alrededor. Sofía llevaba un canasto con hierbas frescas hacia la cocina, caminando por el sendero de piedras que bordeaba las caballerizas. El sol de la siesta caía pesado, pero una brisa fresca aliviaba el calor. Fue entonces cuando lo vio. A unos 30 metros, de espaldas a ella, conversando con uno de los peones junto al corral principal. No podía verle el rostro, solo la silueta imponente recortada contra el cielo azul pampa. Era alto, de hombros anchos, que se adivinaban poderosos bajo una camisa de lino claro. Su postura emanaba una autoridad tranquila, un dominio del espacio que no necesitaba gestos grandilocuentes. Era la presencia de un hombre acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Sin previo aviso, un calor intenso y ajeno le subió por la nuca, erizándole la piel de los brazos. Su corazón, que un segundo antes latía con la calma del campo, se desbocó en un galope violento y sin sentido, como un potro asustado. Se quedó petrificada, oculta a medias por un rosal salvaje, el canasto apretado contra su pecho. El aire pareció espesarse, volverse difícil de respirar. ¿Qué le pasaba? Era solo un hombre, una silueta. Pero su cuerpo no entendía de lógica. Un hormigueo eléctrico le recorrió las yemas de los dedos y sintió cómo cada centímetro de su piel despertaba de un largo letargo, de repente consciente y expuesta. La reacción era tan física, tan innegable, que la llenó de un pánico helado. Era como si su cuerpo reconociera algo que su mente no podía procesar, una conexión invisible y peligrosa que la atraía y la aterrorizaba. El hombre se giró levemente y su corazón se detuvo, pero él se despidió del peón y caminó con paso decidido hacia la casa principal,
desapareciendo tras la galería antes de que ella pudiera registrar un solo rasgo que le diera forma a ese caos. El alivio que sintió al verlo desaparecer fue reemplazado por una ola de vergüenza caliente y amarga. Se apoyó contra el muro de piedra, obligándose a respirar hondo. ¿En qué estaba pensando? O mejor dicho, ¿qué estaba sintiendo? Era una mujer comprometida. Su futuro pertenecía a don Anselmo, un hombre bueno que le ofrecía seguridad. Esta reacción visceral y primitiva hacia un desconocido, probablemente el patrón, era una traición a su promesa, a su madre, a la decencia que era su estandarte. Se recriminó con una ferocidad silenciosa. Tenía que controlarse. Debía ser invisible, una sombra eficiente en la cocina, nada más. Levantó la barbilla con determinación. Mantendría los ojos bajos. Se concentraría en su trabajo y contaría los días para irse de allí. No permitiría que una simple silueta desatara semejante caos en su interior. Esa misma noche, después de la cena, mientras llevaba una bandeja con vajilla limpia hacia la despensa, el destino le tendió otra trampa. Pasaba por el corredor principal, un pasillo largo y silencioso, apenas iluminado por un par de apliques de bronce. La puerta del escritorio, que siempre estaba cerrada, se encontraba apenas entreabierta, dejando escapar una delgada línea de luz dorada y algo mucho más peligroso: una voz. Era una voz masculina, grave y profunda, que hablaba por teléfono con un tono bajo y firme. No gritaba, no necesitaba hacerlo. La autoridad en cada sílaba era absoluta. El impacto fue devastador, 1000 veces más potente que ver su silueta a la distancia. Un escalofrío le recorrió la columna, vértebra por vértebra, como si un dedo helado la estuviera tocando. Se detuvo en seco, la bandeja temblando en sus manos, el sonido de la porcelana vibrando suavemente en el silencio de la noche. No podía moverse. Sus pies parecían clavados al suelo de mármol. Solo podía escuchar. No entendía de qué hablaba. Algo sobre campos y una oferta. Pero las palabras no importaban. Era el timbre de su voz, una resonancia que vibraba no en sus oídos, sino en su pecho y en el bajo vientre, donde una contracción súbita la dejó sin aliento. Cada palabra era como una caricia áspera, una nota grave que despertaba lugares de su ser que ni siquiera sabía que existían, rincones dormidos que se encendían con un deseo chocante. La vergüenza de la tarde volvió multiplicada. Estaba espiando. Estaba sintiendo cosas que no debía por un hombre al que no conocía, por el simple sonido de su voz. De repente, la conversación terminó y escuchó pasos acercándose. El pánico la sacudió y justo antes de que la puerta se abriera, se escondió en el hueco de una arcada. El corazón le martilleaba contra las costillas mientras oía las botas del hombre alejarse por el corredor. Esperó, conteniendo la respiración, hasta que el silencio volvió a ser absoluto. Salió de su escondite y se apoyó contra la pared fría, temblando de pies a cabeza. La bandeja casi se le resbala de las manos sudorosas. Esto era peor de lo que había imaginado. Una locura. Ese hombre, el patrón, era un peligro para su precaria paz, para el futuro que con tanto sacrificio había aceptado. Su cuerpo y su alma parecían tener una voluntad propia en su presencia, una química salvaje que la desarmaba. Tomó una decisión desesperada en la penumbra del pasillo. Lo evitaría a toda costa. Cambiaría sus horarios, usaría las entradas de servicio, se convertiría en un fantasma, haría lo que fuera para no volver a verlo, para no volver a escucharlo. Pero el destino, a menudo, tiene otros planes. 3 semanas. Llevaba 3 semanas moviéndose por la escondida como un fantasma con un propósito.
Sofía había memorizado los ritmos de la casa, los horarios del patrón, con la precisión de un estratega militar. Sabía que él montaba a caballo al amanecer, que pasaba las mañanas en el escritorio y que por las tardes recorría los potreros del norte. Su mundo se había encogido a los pasillos de servicio, a la cocina y a su pequeño cuarto. Un mapa de rutas seguras para evitar cualquier posibilidad de encuentro. Cada día que pasaba sin verlo era una pequeña victoria que la dejaba extrañamente vacía. El tiempo, mientras tanto, corría en su contra con una crueldad silenciosa. Faltaba poco más de un mes para la fiesta de la hierba y apenas unos días más para su boda con Anselmo. La certeza de su destino era un peso constante en su pecho, un recordatorio de que esta tregua, esta libertad vigilada, tenía una fecha de vencimiento inamovible y aterradora. El incidente ocurrió en una tarde bochornosa, cuando el aire quieto y pesado parecía presagiar la desgracia. El pequeño Tomás, sobrino del patrón, corría por el salón principal persiguiendo a un perro, sus risas infantiles rebotando contra los altos techos. Sofía, que pulía la platería en un rincón, vio la catástrofe en cámara lenta. El nene tropezó y su cuerpo se proyectó directamente hacia un antiguo jarrón de porcelana china que descansaba sobre un pedestal. Sin pensarlo, se lanzó al suelo. Su cuerpo se interpuso entre el niño y el pedestal, logrando desviar el impacto principal. El jarrón se tambaleó, pero no cayó. Sin embargo, en su movimiento desesperado, su codo golpeó una mesita auxiliar y un portarretratos de plata con el escudo de los Anchorena se estrelló contra el mármol. El silencio que siguió fue más estruendoso que el ruido. «Yo lo rompí», dijo Sofía al instante, poniéndose de pie y protegiendo al niño asustado, asumiendo una culpa que no era del todo suya. El camino hacia el escritorio del patrón fue la caminata más larga de su vida. Cada paso sobre el mármol pulido era un eco de su propio pánico. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, y los retratos al óleo de los Anchorena la observaban con una severidad ancestral, juzgándola. Sentía el corazón martillándole en la garganta, un tambor desbocado que ahogaba cualquier pensamiento coherente. Intentaba construir una defensa en su mente, ensayar una disculpa digna y respetuosa, pero las palabras se le deshacían como arena. Su cuerpo era un mapa de traición, las palmas de sus manos sudaban. Un temblor incontrolable le recorría las piernas y el aire se negaba a llenar sus pulmones por completo. Quería ser fuerte, la hija de un puestero que no se achicaba ante nadie, pero la mujer que caminaba por ese corredor era solo un manojo de nervios a punto de enfrentarse al hombre que era, a la vez, su mayor terror y su más inconfesable anhelo. Mateo estaba revisando los informes de la cosecha cuando Ricardo entró sin golpear. «Patrón, hubo un problema en el salón. Se rompió el portarretratos de su abuelo». Mateo apenas levantó la vista, irritado por la interrupción. «Que lo arreglen», dijo con sequedad. Ricardo carraspeó. «Estuvo involucrada la chica nueva, la de la cocina, Sofía Rojas. El nombre, otra vez ese nombre». Un cortocircuito violento recorrió el cuerpo de Mateo, una descarga eléctrica que lo hizo soltar la lapicera sobre los papeles. El corazón, que un segundo antes latía con el ritmo monótono de los negocios, se disparó en una carrera salvaje. La sensación de premonición que lo había perseguido días atrás volvió con una fuerza arrolladora, una certeza visceral de que ese nombre no era casual. Era una pieza clave en el rompecabezas de su inquietud, la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. El eco de Sofía resonó en su cabeza como si llevara un significado oculto. «Que la despidan y le descuenten el arreglo del sueldo», sugirió Ricardo.
con la lógica práctica de siempre, pero Mateo no lo escuchaba. Una fuerza impulsiva, irracional y poderosa se apoderó de él. «No», dijo, su voz más grave de lo normal. Se puso de pie, la silla de cuero crujiendo en el silencio. «Quiero verla, tráigala a mi escritorio». Ahora no entendía por qué, pero sentía una necesidad física, casi desesperada, de ponerle un rostro a esa voz que lo había desarmado en el pasillo. De mirar a los ojos a la mujer cuyo nombre le provocaba semejante caos interior. Recordó la información que tenía sobre ella. La hija del puestero fallecido, una chica digna y trabajadora. Y recordó algo más. Un detalle que le provocó una punzada de irritación inexplicable en el pecho. Estaba comprometida. La idea de que perteneciera a otro hombre le generó una oleada de una posesividad primitiva y oscura que lo desconcertó y lo enfureció. Sofía se detuvo frente a la imponente puerta de roble del escritorio. El pomo de bronce parecía mirarla, frío e indiferente. Levantó la mano para golpear, pero sus nudillos temblorosos se detuvieron a milímetros de la madera. El miedo era una garra helada en su estómago. Adentro, Mateo se había alejado de su escritorio y ahora estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta, mirando la inmensidad de la pampa sin verla realmente. Intentaba controlar la inexplicable aceleración de su pulso, la anticipación que le secaba la boca. Justo cuando Sofía reunió el coraje para tocar, la puerta se abrió de golpe hacia adentro. Dos pequeños demonios, sus sobrinos, salieron corriendo y riendo, pasando a su lado sin verla. La interrupción fue tan abrupta que a ambos, a ella en el pasillo y a él en el escritorio, los sacudió una extraña ola de alivio, seguida inmediatamente por la frustración de un momento crucial postergado. Los niños desaparecieron por el corredor y sus risas se apagaron a lo lejos. El silencio que dejaron atrás era denso, pesado, cargado de una electricidad palpable. La puerta había quedado entreabierta. Sofía estaba paralizada en el umbral, con un pie en el pasillo seguro y el otro al borde del abismo. Mateo no se había movido. Seguía de espaldas a ella, pero sabía que estaba allí. Podía sentir su presencia como un cambio en la temperatura del aire, una vibración sutil que erizaba la piel de su nuca. Él era una silueta poderosa recortada contra la luz del atardecer, y ella podía adivinar la tensión en la línea de sus hombros. El tiempo se había estirado hasta volverse insoportable. Ya no había interrupciones posibles, ni excusas, ni rutas de escape. El encuentro era inevitable y el silencio que los envolvía estaba a punto de romperse, amenazando con desatarlo todo. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, Mateo se giró. La luz del atardecer que entraba por el ventanal la recortaba, convirtiendo su silueta en una aparición rodeada por un halo dorado. Y entonces ella levantó la vista. El mundo no se detuvo, se hizo añicos. El aire fue succionado de sus pulmones con una violencia que lo dejó sin aliento, como un golpe directo al plexo solar. Eran sus ojos. Los mismos ojos oscuros y profundos que lo habían perseguido en cada sueño durante 7 años, un abismo de dignidad silenciosa y una tristeza oculta que él conocía como la palma de su propia mano. La forma de su boca, la curva de su cuello, el modo en que un mechón de pelo caía sobre su frente. No era un parecido, no era una coincidencia. Era ella. Cada célula de su cuerpo gritó su nombre en un reconocimiento devastador y absoluto. La mujer de sus sueños, la arquitecta de su obsesión, era real y estaba parada frente a él, temblando. Una ola de alivio tan inmensa y violenta lo golpeó que sus rodillas amenazaron con ceder. 7 años de búsqueda ciega, de noches de sudor frío y mañanas de vacío, terminaban en ese instante.
La sensación era tan abrumadora que casi lo ahoga, pero inmediatamente después del alivio llegó el fuego, un deseo consumidor, primitivo y feroz, que le recorrió las venas como metal fundido, quemando toda razón a su paso. Era una necesidad física de cruzar la distancia que los separaba, de tocar su piel para confirmar que era carne y hueso, de hundir sus manos en su pelo y respirar su aroma. Una posesividad oscura y animal se apoderó de él, un gruñido silencioso en el fondo de su alma que decía, mía, y junto a todo eso, un terror helado, paralizante, porque la había encontrado, sí, pero la expresión en su rostro era de puro pánico. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si para ella él era solo el patrón? Sofía obligó a sus músculos a obedecer y levantó la mirada. El impacto fue brutal, un golpe físico que le robó el aire y le hizo dar un paso involuntario hacia atrás. No era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza contenida en un traje. La altura imponente que llenaba el marco de la puerta, los hombros anchos que hablaban de un poder que no necesitaba ser demostrado, y un rostro que era una obra de arte de ángulos duros y una belleza casi dolorosa. Pero fueron sus ojos los que la destrozaron, unos ojos de un color indefinido, entre el verde y el gris tormenta, que la miraban con una intensidad que parecía desnudarle el alma, que la veían, que la reconocían. El mundo se desenfocó en los bordes y todo lo que existía era ese hombre y la conexión eléctrica y salvaje que vibraba en el aire entre ellos. Un calor insoportable le subió desde el vientre, extendiéndose por su pecho y sonrojando su piel. Una reacción vergonzosa e incontrolable. No tenía ningún sentido. Era una locura. Nunca lo había visto, pero cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Su cuerpo reaccionaba no con la sorpresa del descubrimiento, sino con la conmoción de un reencuentro. Era como si su alma, en un plano que la razón no podía alcanzar, hubiera estado esperándolo toda la vida. El nombre de Anselmo Vargas, su prometido, su deber, su futuro, apareció en su mente como una palabra extraña y sin significado, borrada por la presencia de este hombre. El terror la invadió, un pánico helado que luchaba contra el fuego que la consumía. ¿Cómo podía sentir esto? Este deseo que era un dolor físico, una necesidad tan profunda y primitiva que la avergonzaba, un anhelo de tocar la piel de su mano, de sentir el peso de su mirada sobre ella para siempre. Era una traición a todo lo que era, a cada promesa hecha, a cada sacrificio aceptado. El tiempo se suspendió en el aire denso y cargado de la oficina. Se quedaron mirándose, atrapados en un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. El mundo exterior, con sus jerarquías de patrón y empleada, con sus compromisos y sus deberes, se había desvanecido por completo. Solo existía ese espacio sagrado y terrible entre ellos, un puente invisible construido con 7 años de sueños de él y una vida entera de anhelos inconscientes de ella. En su mirada, Sofía no vio al dueño de la escondida, sino a un hombre con una soledad tan profunda como la suya. Y en los ojos de ella, Mateo no vio a la hija del puestero, sino el hogar que había buscado desesperadamente sin saberlo. Era un diálogo de almas, un reconocimiento mutuo, devastador y absoluto, la certeza aterradora de haber encontrado la pieza que les faltaba, la otra mitad de una melodía olvidada. Y ambos sabían, con una claridad cruel, que nada volvería a ser igual. El hechizo se rompió con el sonido de unos pasos firmes acercándose por el corredor, acompañados por la voz grave de Ricardo llamando «Patrón». La realidad se estrelló contra ellos con la fuerza de una ola helada. En un instante, el muro invisible volvió a levantarse. Mateo recompuso su postura. Sus hombros se enderezaron, su mandíbula se tensó,
y la máscara fría e impenetrable del heredero de los Anchorena cayó de nuevo sobre su rostro. Sofía bajó la mirada al instante, el calor de la vergüenza quemándole las mejillas, volviendo a ser la empleada invisible, la sombra que había traspasado un límite sagrado. La conexión se cortó, pero la corriente seguía ahí, zumbando bajo la superficie. Él era el patrón. Ella estaba comprometida. Eran un imposible. Pero mientras Ricardo entraba en la oficina, sus miradas se cruzaron una última vez, un pacto silencioso y desesperado que lo prometía y lo condenaba todo. Esto no había terminado. Apenas había comenzado. La voz de Ricardo, práctica y terrenal, fue la piedra que rompió el espejo de aquel momento suspendido. Patrón, el portarretratos. Mateo se obligó a parpadear, a reconstruir la máscara de indiferencia pieza por pieza. Aunque por dentro cada nervio era un cable pelado, se volvió hacia su escritorio, un movimiento rígido y controlado. «¿Qué pasa con el portarretratos?», preguntó, su voz un témpano de hielo que ocultaba un volcán. Sofía dio un paso al frente, sus manos entrelazadas para ocultar su temblor. «Fui yo, señor. Asumo la responsabilidad». Las palabras salieron con una dignidad que lo desarmó aún más. Ricardo esperaba la orden de despido, pero Mateo se quedó en silencio. Mirándola, no podía despedirla. Echarla de su casa era como arrancarse el corazón del pecho. «No importa», dijo finalmente, su tono cortante sorprendiendo a ambos. «Fue un accidente, que doña Carmen le asigne otra tarea. Puede retirarse». Era una justificación absurda, pero la única que encontró para mantenerla cerca. La decisión de Mateo de no despedirla alteró el delicado ecosistema de la Escondida, transformando los pasillos y galerías en un campo de minas emocional. Los encuentros se volvieron inevitables, una tortura exquisita y constante. Ya no eran dos siluetas distantes, sino dos imanes con los polos invertidos, repelidos por el deber y atraídos por una fuerza incontrolable. Cuando se cruzaban en el corredor, el aire se espesaba, cargado de palabras no dichas. Un simple «buen día» de él era una caricia áspera en la piel de ella. Una mirada fugaz de ella era suficiente para incendiarle la sangre a él. Sofía aprendió a reconocer el sonido de sus botas antes de que doblara una esquina, y su corazón traicionero respondía con un galope desbocado. Él, por su parte, se descubrió memorizando el sutil aroma a jazmín y pan recién hecho que ella dejaba a su paso, una estela invisible que seguía como un animal de presa. La obsesión de Mateo crecía como una enredadera, asfixiando su razón. Empezó a fabricar excusas cada vez más transparentes para estar donde ella estuviera. Aparecía en la cocina a horas insólitas, con el pretexto de probar una nueva mermelada solo para ver el rubor que teñía sus mejillas. Recorría las huertas cuando sabía que ella estaba cosechando hierbas, preguntándole por el romero con una seriedad que hubiera sido cómica si no estuviera cargada de una desesperación palpable. Su comportamiento no pasó desapercibido. Ricardo lo observaba con una preocupación creciente, notando la mirada perdida del patrón. Su distracción en las reuniones, la forma en que su atención siempre parecía buscar algo o a alguien más allá de los balances y los informes de cosecha. El capataz no entendía la causa, pero reconocía los síntomas. El hombre más poderoso de la provincia estaba perdiendo el control, y todo parecía girar en torno a la presencia silenciosa de la hija del puestero. Sofía, por su parte, libraba una batalla perdida contra su propio cuerpo. Cada mañana se juraba a sí misma mantener la distancia, ser invisible, recordar a Anselmo y la promesa que la ataba a un futuro seguro y predecible. Pero sus resoluciones se desmoronaban como castillos de arena ante la más mínima proximidad de Mateo.
Su presencia era una invasión sensorial. Si él entraba en una habitación, su piel se erizaba como si una corriente de aire frío la hubiera rozado. Si escuchaba su voz a lo lejos, su respiración se entrecortaba y sus manos, de repente, se volvían torpes, incapaces de sostener una bandeja con firmeza. Sus pensamientos se fragmentaban, convirtiéndose en un torbellino de imágenes. La intensidad de sus ojos, la línea dura de su mandíbula, el calor que imaginaba que emanaría de su piel. Era una traición involuntaria y constante, una guerra civil dentro de ella, donde el deseo era un ejército implacable que avanzaba sin piedad sobre el territorio de la razón. El primer contacto fue un accidente devastador. Sofía cargaba una pila de manteles limpios por un pasillo estrecho cuando una puerta se abrió de golpe y Mateo salió sin verla. Para evitar la colisión, él extendió una mano instintivamente, no para detenerla a ella, sino para sujetar la pila de sábanas que se tambaleaba. En ese gesto, el dorso de su mano rozó la de ella. Fue un contacto mínimo, fugaz, piel contra piel durante menos de un segundo. Pero para ambos, fue como un latigazo eléctrico, un estallido de energía que les recorrió el cuerpo entero y les robó el aliento. Se quedaron congelados, a centímetros de distancia, mirándose con los ojos muy abiertos, el mundo reducido a ese punto de contacto ardiente. Él retiró la mano como si se hubiera quemado y ella dio un paso atrás, el corazón martilleándole en los oídos. Horas después, en la soledad de sus habitaciones, ambos podían sentir aún la marca invisible, el calor fantasma donde sus pieles se habían encontrado. La realidad, sin embargo, no tardó en reclamar su lugar con una crueldad implacable. 2 días después del roce que lo había cambiado todo, llegó una carta para Sofía. El sobre era humilde, el remitente, su madre. La caligrafía familiar era un ancla que la arrastraba de vuelta a su vida, a sus obligaciones. La carta era cariñosa, llena de noticias del pueblo y de los preparativos para la boda. Su madre mencionaba a don Anselmo, lo mucho que él la esperaba, lo agradecido que estaba. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de Mateo, un recordatorio de que su vida no le pertenecía. El papel se sentía frío y pesado en sus manos, un contrato que había firmado con el corazón roto mucho antes de saber lo que era sentirlo latir de verdad. El pánico la invadió, una ola helada de desesperación. Estaba atrapada entre un deber que la ahogaba y un deseo que la hacía sentir viva por primera vez. Esa noche, Mateo rompió su regla de no beber solo. Se sirvió un whisky en su escritorio, mirando la oscuridad de la pampa a través del ventanal. Cuando Ricardo entró a darle las buenas noches, lo encontró con la mirada perdida en el vaso. «Es ella, Ricardo», dijo Mateo de repente, su voz ronca, cargada de una vulnerabilidad que el capataz nunca le había escuchado. «Ella». «¿De qué habla, patrón?» Mateo agitó el hielo en el vaso. «La mujer de mis sueños, la encontré». Ricardo se quedó en silencio, procesando la confesión. «Pero está comprometida», continuó Mateo, el dolor afilando cada sílaba. «La encontré después de 7 años y no puedo tenerla». Mientras tanto, en su pequeña habitación, Sofía sostenía la carta de su madre contra su pecho, las lágrimas quemándole los ojos. Sentía por Mateo algo tan poderoso y real que eclipsaba todo lo demás, pero su familia dependía de su sacrificio. La culpa y el deseo libraban una guerra silenciosa y devastadora en su alma. El enfrentamiento ocurrió al día siguiente, en la galería que daba al jardín de rosas. Él la encontró podando unas flores muertas. La tensión entre ellos era una tercera presencia, tan densa que casi se podía tocar. «No debería hacer eso, es trabajo de los jardineros», dijo él. Su tono más formal de lo necesario. «Me gusta hacerlo, me ayuda a pensar», respondió ella sin mirarlo.
Él se acercó un paso. ¿Y en qué piensa tanto, Sofía, que necesita la ayuda de unas rosas? La pregunta era una estocada directa. Ella finalmente levantó la vista, sus ojos un mar de emociones en conflicto. En las promesas que se deben cumplir, Señor, aunque duelan. El aire crepitó. Estaban hablando de jardinería y promesas, pero en realidad hablaban de ellos, de lo imposible, del abismo que los separaba. Él estaba a punto de responder, de decir algo imprudente y verdadero, cuando la voz de doña Carmen los interrumpió desde la cocina, llamándola. El momento se rompió, dejándolos a ambos con el corazón en la garganta y las palabras atragantadas. El catalizador del desastre llegó sobre ruedas, en un carruaje anticuado pero imponente que avanzó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo dorado al atardecer. Don Anselmo Vargas había llegado, sin previo aviso, una semana antes de lo previsto, con la excusa de sorprender a su prometida y ultimar los detalles de una boda que, de repente, se sentía como una ejecución inminente. Sofía recibió la noticia de doña Carmen y el mundo se le vino abajo. El aire se escapó de sus pulmones y un frío glacial le recorrió las venas, congelando la sangre y el alma. Desde la ventana de su escritorio, Mateo vio al hombre descender del carruaje, mayor, corpulento, con la sonrisa satisfecha de un coleccionista que viene a buscar su pieza más preciada. Una furia primitiva, volcánica y posesiva estalló en su pecho, quebrando años de control en un solo instante. La máscara del patrón se hizo añicos. No era una cuestión de deber, era una guerra, y acababa de empezar. Esa noche la buscó con la desesperación de un hombre que ha perdido el rumbo. Sabía que a veces ella se refugiaba en la vieja capilla abandonada al fondo del parque, un esqueleto de piedra cubierto de enredaderas donde el silencio era más denso. La encontró allí, de pie frente al altar vacío, su silueta apenas visible a la luz de la luna que se filtraba por un vitral roto. Él no hizo ruido al entrar, pero ella sintió su presencia como un cambio en la temperatura, una corriente eléctrica que le erizó la piel. Se quedó en la entrada, una sombra entre las sombras, dejando que el silencio se estirara hasta casi romperse. «Vino a buscarte», dijo finalmente. Su voz no era una pregunta, sino la constatación de una derrota, un sonido grave y roto que rebotó en los muros de piedra. Ella no se giró, pero él vio cómo sus hombros se hundían bajo el peso de esas 3 palabras. La rendición hecha carne. Fue entonces cuando ella se quebró. Se dio vuelta lentamente y su rostro, bañado por la luz pálida, era un mapa de una agonía insoportable. Las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio, sin sollozos, lo que lo hacía aún más doloroso. «No tengo elección», susurró, la voz rota en 1000 pedazos. «Mi familia, mi mamá depende de este matrimonio. Fue una promesa que le hice a mi padre antes de que muriera». Cada palabra era una confesión que la desangraba, la revelación de una jaula cuyas barras no eran de oro, sino de amor y deber. «Yo no puedo simplemente irme. No puedo ser la causa de su ruina». Levantó la vista, sus ojos oscuros, encontrando los de él en la penumbra, y la verdad final se derramó. «Nunca sentí por nadie lo que siento por vos. Y eso es lo que me está matando, porque no puedo tenerlo, no debo». El fuego de la ira en Mateo se extinguió, reemplazado por una vulnerabilidad cruda y desarmante. Cruzó la distancia que los separaba en 3 largos pasos, su sombra cubriéndola por completo. «7 años», dijo, su voz apenas un murmullo ronco. «Durante 7 años soñé con una mujer cuyo rostro no podía ver, pero cuyos ojos conocía como mi propia alma. Rechacé a 100 herederas, Sofía, 100 alianzas, 100 fortunas, porque ninguna de ellas eras vos.
Le tomó la mano, sus dedos fríos entrelazándose con los de ella, una corriente eléctrica pasando entre ellos. El día que te vi en mi escritorio, te reconocí. No fue una sorpresa, fue un regreso a casa. No me importa el directorio, ni las tradiciones, ni el apellido. Nada de eso existe, solo existís vos. No te estoy pidiendo que rompas una promesa. Te estoy pidiendo que elijas la nuestra, la que tu alma y la mía hicieron mucho antes de conocernos. Las palabras se agotaron, dejando solo la abrumadora verdad suspendida en el aire frío de la capilla. Él levantó su otra mano y le acarició la mejilla, sus pulgares borrando con una ternura infinita el rastro de sus lágrimas. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para escapar, para negarse, pero ella no se movió. Cerró los ojos, entregándose, y entonces él la besó. No fue un beso de ternura, sino una colisión de dos mundos desesperados. Fue un beso hambriento, posesivo, cargado con el dolor de 7 años de búsqueda y el pánico de una pérdida inminente. Sabía a sal y a desesperación, a jazmín y a tierra mojada. Sus labios se movían con una urgencia que lo consumía todo. Un incendio en medio de las ruinas sagradas. Las manos de ella se aferraron a su camisa como si fuera el único ancla en una tormenta, devolviendo el beso con la misma fuerza, un grito silencioso de amor y rendición. Se separaron con la misma brusquedad con la que se habían unido, jadeando, el aire cargado con el eco de lo que acababa de suceder. La conexión entre ellos ya no era un hilo invisible, era una cadena forjada en fuego, irrompible. Pero la realidad volvió a caer sobre ellos como una lápida. Sofía se enderezó, su rostro una máscara de trágica determinación. «Tengo que irme. Mañana él», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Mateo la tomó suavemente por los hombros, su mirada ardiendo con una nueva certeza, una calma peligrosa. «Mañana no te vas a ningún lado», dijo, su voz baja pero con el peso del acero. Esto no se terminó. Ella lo miró una última vez, sus ojos llenos de un amor que era a la vez su salvación y su condena, y luego se dio vuelta y corrió fuera de la capilla, desapareciendo en la noche. Él no la siguió. Se quedó quieto, observando la oscuridad, una decisión inquebrantable formándose en su mente. La batalla final estaba por comenzar. La mañana siguiente llegó con la crueldad de un cielo despejado y sin nubes, una belleza que era una burla a la tormenta que se desataba en su interior. Sofía recogió sus pocas pertenencias en un silencio ritualista. Cada prenda doblada era un adiós a una vida que apenas había comenzado a vislumbrar. Doña Carmen la abrazó en la puerta de la cocina, un gesto torpe y lleno de un cariño mudo que le partió el alma en dos. «Cuídate, piba», le susurró la vieja cocinera, y en sus ojos había una comprensión que Sofía no pudo soportar. Lo peor fueron los sobrinos de Mateo, que la encontraron en el pasillo y se aferraron a su falda. Sus vocecitas infantiles preguntando por qué se iba. «No te vayas, Sophie», lloriqueó el más chico. Ella se arrodilló, les besó las frentes y les prometió volver a jugar, una mentira que le supo a ceniza en la boca. Cada paso hacia el carruaje de Anselmo que la esperaba fue una tortura, su cuerpo moviéndose con una resignación de autómata, mientras su corazón se quedaba atrás, hecho pedazos en el polvo del camino. En el escritorio, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo no había dormido, no había comido. La bandeja con el desayuno intacto era un testigo mudo de su parálisis. Estaba de pie frente al ventanal, pero no veía la pampa, veía el vacío que ella había dejado, un agujero negro que se tragaba la luz, el aire y el sentido de todo. Ricardo entró, su rostro surcado por una preocupación genuina. «Patrón, tiene que reaccionar.
El directorio llamó 3 veces. Mateo ni siquiera se giró. «Que se vayan al diablo», respondió, su voz un murmullo hueco, desprovisto de su autoridad habitual. Por primera vez en su vida, su poder, su apellido, su fortuna, eran completamente inútiles. No podía ordenar que el sol retrocediera, no podía firmar un decreto para que ella lo amara libremente. Era solo un hombre, despojado de todo, mirando el abismo de una vida sin ella. Y la impotencia era un veneno que lo consumía lentamente desde adentro, paralizando cada músculo, cada pensamiento. La estancia de Anselmo Vargas era opulenta a su manera, pero a Sofía todo le parecía falso, una escenografía montada para una tragedia. Los preparativos para la boda avanzaban a su alrededor con una eficiencia macabra. El sonido de los violines ensayando una marcha nupcial era como un lamento fúnebre. El perfume de los lirios blancos que decoraban el jardín le revolvía el estómago. La inevitabilidad de su destino la asfixiaba. Cada hora que pasaba era un clavo más en su ataúd. Sobre la cama de su habitación esperaba el vestido de novia, un monstruo de seda y encaje, blanco como la rendición. Afuera, los primeros invitados comenzaban a llegar, sus risas y conversaciones flotando en el aire de la tarde como fantasmas de una felicidad que nunca sería suya. El tiempo se había convertido en su verdugo. Cada tic-tac del reloj de pie en el pasillo era un martillazo que sellaba su futuro. Una cuenta regresiva hacia una prisión perpetua y bellamente adornada. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, los mismos colores que habían enmarcado su primer beso en la capilla, y con esa luz, algo se quebró dentro de Mateo. El dolor sordo se transformó en una claridad brutal, un relámpago que iluminó la oscuridad de su desesperación. Miró sus manos, las manos que habían heredado el poder de 5 generaciones, y entendió. ¿De qué servía ser el dueño de todo aquello, de cada hectárea de tierra hasta el horizonte, si la única persona que le daba sentido a ese horizonte no estaba a su lado? La escondida no era un legado de tierra y ganado, era un cascarón vacío sin ella. El apellido Anchorena no era un honor, sino una condena. En ese instante tomó una decisión. El miedo al escándalo, a la ruina, a la desaprobación de su clase, se evaporó. Solo quedaba una verdad, simple y absoluta. El amor era más importante que todo. Y él iba a pelear por él, aunque tuviera que quemar su mundo hasta los cimientos. Frente al espejo de cuerpo entero, Sofía era una extraña. El vestido de novia caía a su alrededor como una cascada de nieve, pesado, frío, asfixiante. El velo, prendido a su pelo, era una red que le nublaba la vista, que la separaba del mundo, de sí misma. Se tocó los labios, un gesto instintivo, y el recuerdo del beso de Mateo la golpeó con la fuerza de una ola, un calor devastador que se extendió por su pecho. Esa había sido ella, la verdadera Sofía, viva y ardiente en la penumbra de una capilla abandonada. La mujer del espejo era una mentira, un sacrificio humano en el altar del deber. Y por primera vez, una pregunta prohibida se abrió paso en su mente. ¿Y si elegía por sí misma? ¿Y si, por una vez en su vida, era egoísta y reclamaba su propia felicidad? El pánico y la esperanza lucharon en su interior, una batalla feroz y silenciosa. Pero entonces, la música nupcial comenzó a sonar en el jardín. La puerta se abrió, su hora había llegado. Sería demasiado tarde. El rugido del motor de la camioneta rompió la paz sepulcral de la escondida. Mateo salió de la casa principal como una furia, sus botas de montar golpeando el suelo con una determinación que no admitía dudas. Ricardo corrió tras él, interponiéndose en su camino. «Patrón, por el amor de Dios, no haga una locura.
Esto lo va a destruir el apellido. Mateo lo miró y en sus ojos ya no había desesperación, sino la calma peligrosa de un hombre que no tiene nada que perder. El apellido ya está destruido si me obliga a vivir una mentira, dijo, su voz dura como el acero. La única locura es dejarla ir. Empujó a Ricardo a un lado con una fuerza que el capataz no le conocía y subió a la camioneta. La tierra voló bajo las ruedas mientras aceleraba por el camino, una nube de polvo marcando su avance desesperado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, las puertas del jardín se abrían. Sofía, del brazo de un pariente lejano, comenzó a caminar hacia el altar. El sacerdote sonrió. «Estamos aquí reunidos hoy». El perfume de los lirios blancos era un veneno dulce que se le metía en los pulmones, asfixiándola lentamente. Sofía estaba de pie junto a Anselmo, una muñeca de porcelana rota dentro de un vestido que pesaba como una mortaja de seda. El jardín de la estancia Vargas era un espectáculo de opulencia, con 100 invitados de las familias más importantes de la provincia, todos sonriendo con dientes perfectos y miradas vacías. El celebrante hablaba de unión y futuro, pero cada una de sus palabras era un martillo clavando la tapa de su ataúd. Ella sentía la mano de Anselmo sobre la suya, un toque posesivo y tibio que le provocaba náuseas. Mantenía la vista fija en un punto inexistente, su rostro una máscara de calma trágica, mientras por dentro una tormenta de gritos silenciosos la destrozaba. Era el final. Había cumplido su promesa. Y en ese instante de rendición absoluta, un murmullo distante de un motor comenzó a crecer, un sonido ajeno y furioso que no pertenecía a esa tarde perfecta. El murmullo se convirtió en un rugido, y la camioneta de Mateo irrumpió por el camino de entrada, deteniéndose con un chirrido de neumáticos sobre la grava que silenció la música y congeló las sonrisas. La puerta se abrió de un golpe y él bajó no como el patrón de la escondida, sino como una fuerza de la naturaleza, con el polvo del camino en las botas y el fuego de una guerra en los ojos. Atravesó el jardín, abriéndose paso entre los invitados estupefactos como un barco rompehielos, su mirada fija en un solo punto, ella. El mundo se detuvo. El celebrante enmudeció con la palabra a medio pronunciar. Anselmo soltó su mano, confundido. Y entonces, a través de los metros que los separaban, sus miradas se encontraron. El tiempo se fracturó en 1.000.000 de pedazos. Ya no había invitados, ni música, ni promesas. Solo existían ellos dos, atrapados en un rayo de sol del atardecer, en un silencio tan profundo que se podía oír el latido desesperado de dos corazones. No voy a permitirlo. La voz de Mateo no fue un grito, sino un trueno bajo y contenido que hizo vibrar el aire, una declaración de guerra dirigida a todo y a nadie, pero sobre todo a ella. Caminó los últimos pasos hasta detenerse frente al altar improvisado, ignorando por completo al novio humillado y al celebrante atónito. Sus ojos, una tormenta de verde y gris, no se apartaron de los de Sofía ni por un segundo. 7 años te busqué en mis sueños, Sofía. 7 años. No voy a perderte ahora por una promesa que le hiciste a un mundo que no te merece. Se llevó una mano al pecho, su voz quebrándose por primera vez. No me importa el escándalo, no me importan los apellidos ni las estancias, no me importa este circo. Lo único que importa es que no puedo respirar en un mundo donde vos no estés a mi lado. Porque mi mundo, mi única patria, sos vos. El escándalo estalló. Los murmullos se convirtieron en un siseo colectivo de víboras. El rostro de Anselmo Vargas pasó del desconcierto a una máscara de furia púrpura. «Anchorena, ¿qué insolencia es esta? ¡Seguridad!», gritó, pero nadie se movió. Los tíos de Mateo, presentes en la ceremonia,
parecían al borde de un infarto, sus rostros pálidos de horror ante la humillación pública. Pero Mateo no los veía. No veía a nadie más que a ella. Extendió su mano, una mano grande y fuerte, marcada por la tierra y el trabajo, una mano que era un ancla y una invitación. «Vení conmigo, Sofía», dijo, su voz ahora un ruego desesperado y tierno. «No elijas el deber, no elijas la seguridad. Elegíte a vos, por favor». El silencio volvió a caer, un abismo denso y expectante, donde se jugaba el destino de dos mundos, la tradición de un siglo contra la verdad de un instante. Y entonces ella se movió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que tuvo la fuerza de un terremoto. Soltó el ramo de lirios, que cayó al suelo con un ruido sordo. Luego, con una lentitud deliberada, se dio vuelta y dio un paso, alejándose de Anselmo, y después otro. Caminó hacia Mateo, cada paso una cadena que se rompía, el sonido de la seda de su vestido arrastrándose por el pasto como el susurro de una revolución. Cuando llegó frente a él, no dijo nada. Simplemente levantó sus manos temblorosas y se arrancó el velo de la cabeza con un tirón violento, como si se arrancara la piel de una vida que no era la suya. Lo dejó caer al suelo y con los ojos llenos de lágrimas y una libertad recién descubierta, tomó la mano que él le ofrecía. «Sí», susurró. Y ese sí, apenas audible, retumbó en el jardín como un grito de guerra que lo cambió todo para siempre. El caos fue instantáneo. Anselmo se abalanzó sobre ellos, gritando una sarta de insultos, pero Ricardo, el capataz, que había llegado detrás de Mateo, se interpuso con la solidez de un roble centenario. «Malagradecida», vociferó Anselmo, revelando su verdadera naturaleza. «Después de que iba a salvar a tu familia de la ruina, aunque mi estancia esté quebrada». La revelación flotó en el aire, una justificación inesperada que borraba cualquier culpa. Mateo no esperó más. La tomó en sus brazos y corrió con ella hacia la camioneta, mientras los gritos y el desorden quedaban atrás como el eco de un mal sueño. Una vez dentro, con las puertas cerradas y el motor rugiendo, el mundo exterior se desvaneció. Se miraron en el silencio de la cabina y él la besó. Fue un beso que no sabía a desesperación, sino a destino cumplido, al sabor de la libertad, de lo inevitable. No era el final. Ahora, por fin, empezaba todo. Un mes después, el sol ya no era un enemigo que lo despertaba a la soledad, sino un cómplice que se filtraba por las cortinas de lino para iluminar la verdad que dormía a su lado. Mateo se despertó, no con el eco de un sueño, sino con el aroma real a jazmín y a piel tibia que emanaba de Sofía. Su pelo oscuro estaba desparramado en la almohada, no en una visión etérea, sino en una realidad tangible que podía tocar, que podía oler. El sudor frío había sido reemplazado por la calidez de su cuerpo acurrucado contra el suyo. Su respiración suave era la única música que necesitaba. La recorrió con la mirada, memorizando cada detalle a la luz del alba. La curva de su cuello, sus pestañas largas sobre la mejilla, la paz en su rostro. La angustia de la búsqueda había terminado. 7 años de perseguir un fantasma se habían disuelto en la certeza abrumadora y serena de que su hogar no era la estancia. No era el apellido, sino la mujer que respiraba a su lado. La había encontrado, y la realidad era infinitamente más devastadora que cualquier sueño. Los días en la escondida se tejieron con la hebra de una felicidad sencilla y profunda. La opulencia de la casa principal se había transformado en un hogar. El desayuno ya no era una formalidad solitaria, sino un ritual de mates compartidos en la galería, con los sobrinos de Mateo correteando a su alrededor. Sus risas llenando los espacios que antes ocupaba el silencio.
Una tarde, Ricardo los encontró sentados bajo el ombú centenario. Mateo tocando en su guitarra una vieja zamba que nunca antes se había atrevido a compartir, y Sofía escuchándolo con una adoración que lo decía todo. El viejo capataz, que había temido la ruina, solo vio vida. Se acercó, se sacó el sombrero con un respeto renovado y dijo, con la voz quebrada por la emoción: «Tenía razón, patrón. Me equivoqué. La estancia nunca estuvo tan viva. Era la bendición que no sabían que necesitaban, la rendición de la tradición ante la evidencia irrefutable del amor verdadero, la prueba de que su elección no había destruido un legado, sino que lo había salvado de la soledad. La validación final llegó como un rumor traído por el viento pampeano. Una noticia que corrió de estancia en estancia hasta que Ricardo la confirmó con una gravedad sombría. Anselmo Vargas se había declarado en quiebra. Su propuesta de matrimonio no había sido un acto de amor, sino una jugada desesperada para usar la dote de Sofía y su conexión con los Anchorena para salvar su imperio en ruinas. La revelación cayó sobre Sofía no con rencor, sino con un alivio estremecedor, como si la última cadena invisible de culpa se hubiera desintegrado. No solo había escapado de un matrimonio sin amor, sino de una trampa, de una vida de mentiras y deudas. La sociedad, que al principio los había condenado por el escándalo, ahora murmuraba con una admiración reticente sobre la intuición de la hija del puestero y el coraje del patrón que había sabido ver la verdad. Su amor, nacido de un acto de rebeldía, se había convertido en una leyenda de salvación, borrando cualquier mancha de deshonor y reemplazándola con el brillo de la autenticidad. Aquella noche, de pie en el mismo ventanal donde antes se sentía prisionero, Mateo rodeó a Sofía con sus brazos mientras miraban la pampa bañada por la luz de la luna. El mundo que antes lo asfixiaba, ahora era un reino que compartían, un lienzo en blanco para su futuro. Ella se giró entre sus brazos y lo miró. En su mirada ya no había miedo, solo un amor tan vasto y profundo como el cielo estrellado sobre ellos. Él le acarició la mejilla, sintiendo el calor que ahora conocía tan bien, el calor que había derretido la plata de su sello y el hielo alrededor de su corazón. La búsqueda había terminado. La soledad era un fantasma de otra vida. Ya no eran los ojos de un sueño que lo atormentaba cada noche, sino el reflejo del único hogar que había conocido. La certeza de que su destino siempre había estado escrito en ellos. Siempre eran sus ojos. Y ahora, por fin, eran su vida.